Hoy tiene que ver con hablar de temas de continuidad de negocios, planes de contingencia y conceptos los cuales están involucrados, que escuchamos reiteradamente como RTO, RPO, CAPEX, OPEX y algunos otros que ahora inmediatamente voy a empezar a conversar y a mostrarles a ustedes. Mi nombre es Carlos Said, trabajo para Druidic, soy gerente de tecnología y más allá de todo ello, empecemos con lo que los motiva a estar presente acá. Entonces, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de recuperación ante desastres, cuando hablamos de planes de contingencia, cuando hablamos de continuidad de negocios, creo que lo más importante es tener presente la última palabra o el último concepto que les mencioné. En realidad de lo que estamos hablando es del negocio. Salvo organizaciones especiales, organizaciones particulares cuyo fin último sea solamente la producción de activos de IT, activos de sistemas, el área de sistemas, el área de tecnología, el área de infraestructura, hoy es nada más que una pieza, la cual tiene como objetivo hacer que el negocio produzca y continúe produciendo, ya que es la fuente de ingreso para el resto de la organización. Entonces, nuestra responsabilidad es justamente esa, a través de planes de contingencia, administración del riesgo, estrategias de disponibilidad, permitir que el negocio siga funcionando. Para hablar de continuidad de negocios, para hablar de darle vida a las operaciones y que las mismas se mantengan aún ante situaciones de riesgo o aún ante situaciones de desastre, debemos pensar en dos conceptos. Uno, el concepto que se denomina Business Continuity Management, ese BCM que tienen ustedes frente a ustedes que están viendo, valga la redundancia, y por el otro lado debemos pensar en dos cosas. Conceptos primero y luego el establecer algún marco de referencia, lo que denominamos framework, alguna clase de metodología o pasos a seguir, los cuales tengan como objetivo justamente dar continuidad a la operación. También debemos pensar que acá tenemos dos planos. El primero de los planos tiene que ver con lo que es la concepción estratégica de la continuidad. Y el segundo, que es una vez finalizada la definición estratégica, que irá acompañada de políticas, procedimientos, técnicas, en última instancia, aparecerá alguna clase de tecnología o alguna clase de solución o alguna combinación de tecnologías, nombres, marcas de mercado, las cuales deben dar sustento a esta estrategia que la organización traza. Entonces, lo primero tal vez es definir de alguna manera un tanto más precisa y ponernos de acuerdo, como en toda conversación, sobre qué hablamos, definiendo qué es desastre. Y desastre, una manera simple de definirlo es cualquier evento el cual inhabilita al todo o parte de la organización para proveer las funciones de negocio por alguna ventana de tiempo, por algún periodo de tiempo. Esa es la definición que vamos a aceptar, la definición que vamos a tomar para esta conversación sobre continuidad de negocios. Nuestro objetivo entonces es de alguna manera conversar sobre la administración de la continuidad, qué hacer para que la operatividad del negocio, la disrupción en la operatividad del negocio, esa es la palabra que debemos tener presente, la disrupción, la discontinuidad, sea lo mínimo posible. Acá aparecen algunas cosas que son importantes y que veremos de a poco en los slides próximos, que es el grado de discontinuidad aceptado por una industria y el costo de discontinuidad aceptado por tal industria es distinta a la del vecino y es distinta a la de otras categorías. Es decir, el concepto de continuidad de negocio es un concepto personal. Personal no me refiero a individuos, sino es un concepto de cada organización. Cada organización entiende qué es lo que acepta como intolerable. Y allí aparece también otro concepto que es importante y que debemos, creo yo, acostumbrarnos a asimilar o a pensar. Existe una tendencia a tratar todo de una manera homogénea, es decir, todos los negocios, todas las aplicaciones, todos los datos están sujetos a la misma tolerancia a la discontinuidad, cuando en realidad no es así.
Existen algunas aplicaciones, existen algunos datos, existen algunas funciones las cuales tienen permitido un grado de discontinuidad y otras otro grado de discontinuidad distinto. Esto es un concepto importante, relevante, y que uno debe tener claro en las primeras etapas en las cuales empieza a trazar una estrategia de continuidad de negocio. Es la etapa en la cual lo que vamos a hacer es el análisis de riesgo, donde vamos a ver cuáles son las aplicaciones, los datos, etcétera, para definir entonces cuál es el grado de tolerancia para cada uno de ellos. Voy a volver a este punto en unos pocos minutos. Perdón. Les mencioné cuando recién empezábamos a conversar la necesidad de definir o de incorporar algunos términos. Algunos de estos seguramente son conocidos por ustedes, pero vamos a repasarlos rápidamente porque son los que van a dar sentido a la conversación que estamos teniendo. El primero de ellos es lo que se denomina RTO, ¿sí? O Recovery Time Objective. ¿Qué es RTO? Hacer una definición y una discusión acabada de todos estos conceptos llevaría toda la mañana y no tenemos ese tiempo, pero entonces vamos a hacer una enumeración rápida. RTO es el tiempo que ustedes están dispuestos o tienen disponible para ejecutar una recuperación de los servicios que han sido discontinuados. ¿Qué es RPO? RPO es Recovery Point Objective. Esto es, ¿cuál es el grado de pérdida de datos el cual yo estoy dispuesto a aceptar frente a una discontinuidad de negocios? ¿Qué es NRO? NRO, o Network Recovery Objective, es un factor importante muchas veces olvidado cuando uno habla de RTO y de RPO, los dos que mencioné previamente, porque uno tiende a pensar de que si uno dice, bueno, yo voy a recuperar rápidamente, mi ventana de tiempo de recuperación es rápida, es eficiente, mi ventana de recuperación, la pérdida de datos es baja, definir tal grado de pérdida de datos, y con eso está definida la estrategia de continuidad. Y eso no es así. No es así porque uno puede poner en producción los servers, uno puede poner en producción las aplicaciones, pero si junto con ello no pone en producción la red me refiero a los usuarios de negocios, a los usuarios de las aplicaciones, entonces es correcto, sí, hemos puesto nuevamente en servicio aplicaciones, hemos puesto en servicio los datos, pero si no hay quien los use, ¿cuál es entonces el objetivo de o de definir una estrategia de recuperación de tal clase? Entonces, un parámetro esencial a incorporar y no perder de vista es el llamado NRO. El siguiente punto que nos interesa es lo que se denomina BIA, que es el análisis de impacto en las aplicaciones de una discontinuidad. Todo lo que es definición de estrategia va acompañado en general de dos costos. Uno de los costos es el llamado CAPEX o costos de capital, y el segundo de los costos es el llamado OPEX o costo de operación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, o que quieren decir ambos, esto quiere decir que para definir una estrategia de continuidad o definir una estrategia para tratar con la discontinuidad se necesita inversiones de capital, hay que invertir, hay que comprar hardware, hay que comprar software, hay que comprar enlaces y además luego hay que mantenerlos operativos. Ambas cosas entonces están representadas por estos parámetros. Un concepto importante, no lo era hasta hace mucho tiempo y hoy aparece como esencial, es el concepto de deduplicación. ¿Qué es deduplicación? Deduplicación es esencialmente el evitar guardar datos repetidos. La deduplicación, esencial, digamos, hoy en procesos de backup, de recovery, de continuidad, la deduplicación puede hacerse en dos puntas. Puede hacerse en el origen, el lugar desde donde se están generando los datos, y puede y o debe hacerse en el destino, el lugar en el cual estos datos que yo estoy recuperando o estos datos que estoy guardando frente a un potencial desastre no deben estar duplicados. Pero esto debe hacerse tanto en el origen, antes de que estos datos se monten sobre los vínculos de comunicación para ir hacia el lugar de destino, y también en el destino en el caso de que no se haya hecho en el origen. La deduplicación aparece como un factor esencial a la luz de
números como los siguientes. Se presume que en los próximos 5 años la información que ustedes tienen se multiplicará por 44. Esto quiere decir el volumen de información en los próximos 5 años será 44 veces el volumen existente hoy. Con lo cual, definir una estrategia de recuperación hoy es un tema esencialmente complejo y pasa por algunos factores, entre ellos ancho de banda, volúmenes, etcétera, que ahondaré también ahora en unos pocos minutos. Un siguiente concepto que deben ustedes tener presente es el concepto denominado Bare Machine Recovery. ¿Qué es Bare Machine Recovery? Bare Machine Recovery es una definición acompañada, como todas las definiciones de tecnologías, las cuales esencialmente lo que buscan hacer es que cualquier dispositivo o cualquier equipo el cual tenga un sistema operativo, frente a una disrupción, frente a una discontinuidad, pueda ser recuperado en otro equipo físico, el cual puede inclusive tener capacidades físicas distintas. Por ejemplo, tomé backup de un equipo el cual tenía alguna variante de Unix o de Windows. El equipo tenía discos SAS y tenía N cantidad de cores, pero por cuestiones de recuperación no tengo disponibilidad de un equipo similar. Entonces, decido o necesito que esos servidores de misión crítica o no se monten en otro disco, el cual los discos no se monten en otro equipo, con discos que no son SAS, que discos que son SATA y con menor cantidad de procesadores. Existen soluciones de Bare Machine Recovery que cumplen ese objetivo. Por otro lado, otro concepto importante es lo que llamamos HCM o almacenamiento jerárquico. Conceptualmente, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no todos los datos tienen la misma validez durante su ciclo de vida. Y esto quiere decir que no tiene sentido mantener un dato el cual tiene muy poco acceso o el cual es un dato histórico en un volumen el cual es costoso o de alta velocidad de acceso. Entonces, las soluciones de almacenamiento jerárquico lo que hacen o lo que deben hacer es ubicar el dato de manera dinámica y de manera automática en el volumen o en el medio físico el cual sea acorde a la necesidad y a la disponibilidad que se desea de ese dato. Por último, otro concepto importante hoy vigente es empezar a disociar la idea de que las librerías son todas magazines, son todos drives físicos y que siempre vamos a tener a la vista un drive. Hoy existen o un magazine. Hoy existe el concepto de librerías virtuales, las cuales esencialmente son librerías pero montadas sobre discos, sobre storage en disco, y que tienen como objetivo esencial minimizar los tiempos físicos, los tiempos de acceso a dispositivos externos. Este conjunto de términos que les acabo de mencionar son hoy esenciales para trazar una estrategia o para pensar en términos de lo que es continuidad de negocios. ¿Qué hay frente a nosotros? ¿Cuál es la demanda que la continuidad de negocios o que los negocios exigen a cualquiera que esté obligado a trazar una estrategia o sea responsable de definir la continuidad de una organización? Frente a nosotros existen estos conceptos que pueden gustarnos o no, son un problema, son un desafío, son una obligación que muchas veces nos va a quitar el sueño, pero mejor saberlo y enumerarlos. Alguna breve enumeración de ellos voy a hacer y algún breve comentario. El primero de ellos es el concepto de storage y cloud. Cada vez más aparece la idea de servicios brindados en la red. Cada vez más aparece el concepto de ¿por qué debo yo tener mi sitio de Disaster Recovery? ¿No puedo yo tener mi sitio de Disaster Recovery en la red? En el Cloud Computing, de hecho, hoy hay organizaciones, IBM por ejemplo, la cual brinda estos servicios de continuidad de negocios directamente puestos desde la red. Han visto ustedes los logos iniciales, por ejemplo, una de las empresas las cuales también somos partners es Riverbed. Riverbed tiene una estrategia definida como Whitewater, una estrategia también bastante interesante, esencialmente estrategias las cuales apuntan a que el almacenamiento y la continuidad de negocios puede hacerse desde el entorno de Cloud Computing. Esencialmente el segundo punto lo que decimos es que cuando uno habla de continuidad de negocios, habla de aplicaciones.
Y cuando hablamos de aplicaciones, hablamos de ERPs, hablamos de correos, hablamos de virtualización, hablamos de máquinas virtuales, las cuales están corriendo adentro, sabrá cada organización qué aplicaciones. Entonces, lo que hoy buscamos es continuidad de aplicaciones. Y la continuidad de las aplicaciones dependen de distintas cosas. La continuidad de un file server o de un print server es distinta a la continuación de un database server. El nivel de integridad, la necesidad de tomar backup caliente de archivos de log o archivos de journals, obligan a estrategias y tecnologías de recuperación distintas. Les hablé hace unos instantes, lo que buscamos hacer esencialmente es reducción de datos. Una de las estrategias de reducción de datos es la deduplicación, como ya hablé de ellos. Hablamos de cada vez más organizaciones las cuales descentralizan sus arquitecturas, organizaciones las cuales tienen sucursales, branch office, etcétera, las cuales también tienen datos críticos. Estas organizaciones deben trazar una estrategia de continuidad de negocios, una estrategia de disaster recovery, la cual puede ser pensada de distintas maneras. Una de las visiones es tomar los datos desde aquellas sucursales y llevarlos al centro de backup de manera cotidiana o con la frecuencia que definan, u otras estrategias pueden ser backup locales, los cuales con alguna otra frecuencia se mueven hacia los centros de consolidación, etcétera. Pero conceptualmente hoy existe distribución y la distribución debe ir de la mano también de la continuidad. La distribución obliga, como mencioné en un punto anterior, la distribución obliga a tener presente que cada vez, como les dije, hay mayor volumen de datos. Les dije que las IDC proyecta un crecimiento de 44 veces en los próximos 5 años. La pregunta que uno debe hacerse es, frente a tal volumen de datos, ¿cómo hago para mover esos datos? Esos datos necesitan un medio físico para su transporte. Por lo tanto, una pieza esencial en el problema de la continuidad tiene que ver con los medios de comunicación. Trazado, digamos, estos lineamientos, estas ideas esenciales, debemos pensar lo siguiente: ¿por qué hay discontinuidad? Creo que tenemos una visión todavía un tanto primitiva, si la palabra se aplica, respecto a las razones que llevan a la discontinuidad. Y siempre pensamos en un problema de hardware, siempre pensamos en un problema de cortes de energía y pensamos en una cantidad de cosas que siguen relacionadas a la misma concepción. El problema está en el hardware. Y hoy en realidad, o a los desastres naturales, hoy las razones de las discontinuidades son otras. Las razones de las discontinuidades son errores humanos, corrupción de software, esencialmente intentos de discontinuidad de negocios que tienen que ver con lo que es seguridad informática, o denegaciones de servicio, o una cantidad de factores los cuales no están estrictamente atados, reitero, no están estrictamente atados a aquella idea con las cuales concebimos planes de discontinuidad o planes para tratar la discontinuidad, que tenían que ver esencialmente con el hardware y con los desastres naturales. Allí tienen una visión, hay otras por supuesto, pero allí tienen una aproximación de por qué se producen las discontinuidades. Y observen ustedes que los números más grandes están relacionados a los factores humanos. El factor humano como factor de discontinuidad es importante para lo siguiente. Recuerden que uno de los puntos por los cuales los invitamos a esta conversación es pensar en que la estrategia entonces de recuperación debe de alguna manera minimizar al factor humano. Nos guste o no nos guste, si el factor humano es un factor el cual es relevante en los factores de discontinuidad, para volver a tener continuidad lo que debemos hacer es minimizar el factor humano como factor de riesgo. Y eso es una de las cuestiones esenciales en lo que es la automatización del proceso de recuperación frente a una discontinuidad. ¿Van hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se escucha? A ver, alguno por favor, contésteme, así continuamos. Bien, por lo que me contestan,
Va bien, va bien, va bien, va bien, hay un montón de va bien. Basta, no contesten más, por favor, va bien, porque tengo un montón ahí de van bien. Avancemos entonces, y cuando hablamos de discontinuidad, vamos a hablar de los 5 nueves, que algunos de ustedes, no sé, no puedo verles las caras, pero no sé la edad, por lo tanto no sé la edad, ni puedo imaginarme la edad que tiene, pero hasta hace no muchos años se hablaba de los famosos 5 nueve, 5 nueve, 99.999. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que las organizaciones de misión crítica o los servidores de misión crítica, esencialmente, ¿qué buscaban? Buscaban tener un grado operativo el cual fuera del 99.999% del tiempo durante el año, lo cual equivalía aproximadamente a tener una discontinuidad de 4 horas en 365 días del año. 4 horas era lo tolerable o era lo que se pensaba como aceptable como discontinuidad, y atención acá, discontinuidad no planificada. Discontinuidad no planificada. Lo que tienen frente a ustedes es las razones por las cuales se producen cortes. Tienen por un lado la discontinuidad planificada a su izquierda y la discontinuidad no planificada a la derecha. Y tienen ustedes alguna taxonomía, algún grado de distribución en el cual observan ustedes cuáles son las razones que llevan a cada una de estas clases de discontinuidades. Observen ustedes el caso de las discontinuidades no planificadas, que son esencialmente las que deben preocuparnos frente a un plan o a un problema de continuidad. La discontinuidad no planificada esencialmente tiene que ver con cuestiones de operación y con cuestiones de software. Las cuestiones de operación, nuevamente, esencialmente son factores de índole humano. Cuando hablamos de índole humano, para no cargar las tintas, entendamos también que tiene que ver con los procedimientos, que tiene que ver con las normas, que tiene que ver con los estándares, los cuales en general uno define para tratar una determinada contingencia. Luego voy a volver a mostrarles algún plan para que vean ustedes cuál es la diferencia entre lo que uno planifica y a la hora de una crisis, en realidad los problemas con los cuales uno se encuentra. Esa taxonomía que les acabo de mencionar la pueden ver ustedes acá a continuación un poquito más detallada, o un poco más desagregada para ser más preciso. Fíjense ustedes, esto es la taxonomía de las discontinuidades y el impacto que tienen. La primera de ellos es costo de los empleados, ¿sí? La segunda es pérdidas fiscales, tiene que ver con las pérdidas de ingresos, demoras en lo que es producción de informes, pérdida, ¿sí? De intereses por las operaciones. Luego tienen las pérdidas que tienen que ver con el largo plazo, penalidades por incumplimiento de servicios, problemas que tienen que ver con la credibilidad de la marca, pérdida del valor de las acciones en el caso de que ustedes coticen, y luego tienen asociados finalmente los costos que tienen que ver con el sitio de recuperación. Entonces, una discontinuidad ocasiona costos que tienen que ver, reitero, al menos en estas 4 categorías. Costos que tienen que ver con los recursos humanos, costos que tienen que ver con penalidades y que tienen que ver con costos fiscales directos, costos que tienen que ver con las pérdidas de largo plazo y costos los cuales tienen que ver con la operatividad y la continuidad del sitio, el cual deberá volver a darnos continuidad en el negocio. Cuando empezamos a conversar, yo le dije que no todas las industrias son iguales y que aún dentro de la industria, dentro de la misma industria, cada organización tiene que definir de alguna manera, o debería intentar definir de alguna manera, cuál es el costo de la indisponibilidad. A título de referencia, observen ustedes el costo de la discontinuidad, ¿sí?, medido en dólares por hora, en distintas clases de industria. Estos números se aplican a Estados Unidos y a Europa. El mercado latinoamericano no tiene aún una tabla, no tiene cuantificado el costo de la indisponibilidad, pero observen ustedes que esos costos oscilan desde varios millones de dólares, el costo de la indisponibilidad de una hora en general para la industria financiera, la industria de seguros, etcétera, se mueve en 6.5 millones de dólares, y fíjense, bueno, que va decreciendo, sí, y pasa por distintos valores. Lo importante de ese gráfico
lo que yo pretendo resaltar con ese gráfico, y por eso se los presento, es que la discontinuidad tiene precio, que ese precio está asociado al menos a las 4 categorías que vimos en el slide anterior, y lo más importante, que vuestra organización debe, de alguna manera, en el proceso de madurez, en el proceso de construcción de una estrategia de continuidad, debe intentar tipificar el precio de la discontinuidad. Ustedes deben saber cuánto cuesta la discontinuidad. Y acá de nuevo vuelvo a un concepto que les mencioné hace unos instantes. Cuidado con la idea de la homogeneidad, que yo creo que es inadecuada. ¿Por qué? Porque el costo de la discontinuidad deben ustedes armarlo en función de las distintas clases de aplicaciones. Uno luego puede intentar hacer una media estadística y ver, bueno, el costo de toda mi organización es tal. Pero esencialmente lo que ustedes deben, primero que nada, es hacer un análisis de riesgo, identificar las aplicaciones de misión crítica y luego de ello cuantificar la discontinuidad para las aplicaciones de misión crítica. Bien, ¿qué hacer con la continuidad de negocio y el disaster recovery? Esencialmente, se entiende o se acepta que hay 7 estrategias para tratar con ello. Estas 7 estrategias son las que ustedes tienen mencionadas o las que están viendo al frente de ustedes. Se denominan o se han dado en llamar desde Tier 0 a Tier 6, ¿sí? Y la primera de ellas esencialmente se llama no hacer nada y no tener sitio de contingencia, que espero que ninguno de los que están sentados del otro lado escuchando hayan optado por esta estrategia, pero de hecho que lo hay, lo hay. La segunda es lo que se llama offsite bolting. Ahora voy a volver a las características rápidamente de cada uno de ellos, no da toda la mañana, no da la charla de 1 hora para todos. La segunda se llama offsite bolting con hot-site. La tercera se llama electronic bolting. La cuarta se llama electronic bolting con hot-site. La quinta se llama two-site, two-phase commit. Y perdón, no es la quinta, es la sexta. Y la séptima se llama cero pérdida de datos. Gráficamente cada una de ellas podemos representarla de la siguiente manera. La primera, no offsite data, ¿qué característica tiene? Esencialmente la característica de ella es, no hay continuidad, no hay ninguna estrategia de continuidad de negocio, no hay plan de continuidad, no hay información de recuperación preservada, no hay documentación, no hay backup de hardware de backup y no hay plan de contingencia. Por lo tanto, esencialmente, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el tiempo de recuperación frente a una situación como esta es impredecible y que la posibilidad de decir qué porcentaje de datos voy a recuperar es también totalmente incierta. Parece una trivialidad lo que les acabo de decir, pero no es una trivialidad. Es importante saberlo, que existen organizaciones, ustedes pueden ser una de ellas que estén paradas en esta situación, pero lo importante es que sepan que si están frente a esa situación no pueden predecir nada. Y eso es lo que ustedes deben informar a quienes son responsables de vuestra gestión. Vayamos al segundo nivel. El segundo nivel se llama, o podemos denominarlo, ¿sí?, que existen datos de backup y que no existe un hot site. Esto está asociado a lo que se llama las siglas PTAM, que PTAM quiere decir Pickup Track Access Method. Esencialmente, ¿qué quiere decir eso? Eso que ven ustedes, PTAM quiere decir que viene algún carrito, el camión el transportador, llámese Brinks, Juncadela, la camioneta de ustedes o quien fuera, no le estoy haciendo propaganda a ninguna marca, viene y se lleva las cintas de backup o viene y se lleva el medio de backup, el cual ustedes tienen, y se lo lleva a un sitio de almacenamiento externo. Probablemente este sea un escenario válido para algunos de ustedes. Algunos ven ese gráfico, escuchan mi conversación y deben estar pensando, esto es lo que hacemos nosotros. La pregunta siempre, y esto es importante antes de continuar, la pregunta siempre es, cuando uno define una estrategia de backup y de recovery, ¿qué es lo importante? Lo importante es el backup, y si alguno contestó sí, le diría que, sin tener yo por supuesto la verdad, está equivocado. Lo importante del backup no es el backup, lo importante del backup es el restore, lo importante es la continuidad de negocio. De hecho, tener definido una estrategia de backup, la cual no tiene definido un plan
sistemático, un ejercicio sistemático de ver si esos datos pueden ser recuperados, un ejercicio sistemático de recuperación es no tener nada. Creer que porque tengo un medio de backup, tengo un medio en el cual tengo backup, si nunca probé si ese backup funciona, duermo tranquilo, estoy equivocado. Eso es no tener un plan o una estrategia de continuidad de negocio. Una estrategia de continuidad de negocio debe incluir la prueba sistemática. Yo puedo comentarles a ustedes de haberlo vivido en otra profesión, en otras épocas, en los barcos, por ejemplo, petroleros, en los barcos en los cuales se transporta material crítico, existe una actividad que es continua. Suena una alarma en cualquier momento del día, la noche, etcétera, y cada uno sabe de manera automática, lo aprende hasta el automatismo, aún con los ojos cerrados, que se calza el salvavidas, que su lugar es en la torre tal y que debe hacer tal cosa para que el barco no se hunda, o si se hunde no se mueran todas las personas. El proceso de continuidad de negocios es tal cual. Ustedes deben aprender de manera automatizada. Cada persona que forma parte de un plan de recuperación debe saber frente al pito simbólico que acabo de mencionar, frente al llamado, cuál es exactamente la actividad que debe hacer y quién lo acompaña del lado izquierdo, quién del lado derecho, cuál es la actividad siguiente para que la organización pueda volver a estar operativa a la brevedad posible. La siguiente estrategia tiene que ver con backup, con un hot site. El dibujo lo describe, la idea de la gráfica fue justamente eso. Esencialmente lo que ustedes tienen es un data center que con alguna frecuencia lo que hace es, viene el PITAM, viene la camioneta, viene el transporte, se lleva a un medio externo, ¿sí? Este offsite vault, se lleva allí el medio para poder luego recuperar, y ese medio reside en este lugar hasta que en un determinado momento, ante una situación de contingencia en el data center A, es necesario entonces empezar a operar en el data center B. En ese caso, lo que se hace es, se acude al vault offsite, al lugar donde están los medios magnéticos, y se reconstruye sobre este otro sitio. Aprovecho de nuevo este slide para mencionarles también lo siguiente. Nunca pierdan de vista, cuando tracen una estrategia de continuidad de negocios, que una estrategia de continuidad de negocios no termina hasta que uno no tiene definido el retorno al data center original. No olviden esta frase. La estrategia de continuidad de negocio no acaba teniendo operación en el data center de contingencia. La estrategia de continuidad de negocio acaba cuando uno consigue retornar al data center original y vuelve a prestar servicios desde el mismo. La siguiente estrategia, la siguiente capa, digamos, de recuperación y de continuidad de negocios tiene que ver, como les decía, con lo que se llama datos de backup y un hot site. Observen ustedes que acá ocurren dos cosas. Además de existir el vault offsite, donde se llevan los medios magnéticos por algún esquema de transporte, además existe lo que se llama electronic vaulting. En este caso, ahí debemos recurrir, o recurrimos en esta estrategia, además a vínculos de comunicación. La calidad de los mismos, el ancho de banda, las prestaciones, etcétera, estará en función justamente del grado de continuidad que queramos dar a la organización, donde entonces, además de los journals que viajan por esta vía, o los medios de log que viajan por esta vía, existe un journal o un vaulting electrónico, el cual hace que el tiempo de recuperación sea más rápido en el caso de necesidad de operar en el sitio de contingencia. En el electronic vaulting que tienen ustedes, en este caso, lo que estamos planteando es una situación en la cual ya no existe un data center primario y un data center secundario, sino existe una estrategia de sincronización entre ambas puntas, en las cuales, si cualquiera, siempre existe un data center primario, en este caso supongamos que es el A, pero el data center B tiene réplicas sincrónicas o asincrónicas, dependerá el grado de tolerancia, el RTO, el RPO y el NRO que definimos en un comienzo, el cual está prácticamente en posición de tomar la carga y continuar la operación de manera inmediata. Este es un perfeccionamiento del anterior, donde las copias, en realidad la replicación es una replicación sincrónica,
ya no existe la replicación asincrónica y en este caso el grado de pérdida es 0. El RTO, el RPO y el NRO se espera que sea prácticamente 0. Todo esto que les acabo de mencionar puede de alguna manera plasmarse o reducirse a este gráfico que tienen ustedes a la vista. Ese gráfico presenta, o pretendo presentarles allí esencialmente el costo de la disponibilidad. Entonces tienen dos ejes. Por un lado tienen el costo y por el otro lado tienen el tiempo para recuperación. Y lo que tienen graficada sobre esta curva son los niveles que les mencioné en los slides anteriores, ¿sí? Fíjense ustedes, colóquense abajo a la derecha. Abajo a la derecha quiere decir que el tiempo para recuperar es el mayor, pero el costo, por supuesto, es el menor. Si yo decido que esencialmente lo único que voy a hacer es tomar backup y luego darle eso a algún transportador para que los almacene en algún depósito externo, el costo es mucho menor. Observen, el costo es mucho menor que si yo deseo o si yo defino una estrategia en la cual voy a tener dos sitios, los cuales tienen replicación sincrónica, entonces en ese caso el costo es mucho más alto, pero el tiempo de la indisponibilidad es mucho más bajo. Entonces lo que tienen ustedes acá, lo que pretendo mostrarles acá, es que en algún momento su organización deberá decidir dónde posicionarse y por supuesto, como les decía, esto no es estático. Vuestra organización también deberá decidir en algún punto cómo evoluciona. Si considera que en algún momento las prestaciones que está brindando lo obligan a moverse desde un estadio, por ejemplo el 3 al 4 o como fuera. Y de nuevo, reitero lo que les he dicho en más de una ocasión en esta charla. No tiene por qué ser homogénea la estrategia. Bien pueden ustedes definir que para alguna capa de negocios o para alguna aplicación el grado de tolerancia es, por ejemplo, un esquema de PITAM, pero para otra clase de aplicaciones ustedes necesitan un Tier 4 o un Tier 5. Esto que tienen acá es otra manera de ver lo que acabo de mostrarles en el slide anterior. Tienen de nuevo, ¿sí?, el costo de la indisponibilidad. Lo único que tienen acá es esencialmente algún aporte más tecnológico. Observen ustedes, ¿sí?, por ejemplo, para el Tier 6 estamos hablando de que, vuelvo un instante al anterior, el Tier 6, que es este que está acá, hablamos de pérdida de datos de nivel 0 o sin pérdida de datos, hablamos de two-phase commit, y en este slide empezamos a poner algunos condimentos tecnológicos. Acá hace falta disk mirroring, hace falta tape mirroring, eventualmente hace falta una librería la cual por medio de un vínculo digital grabe en dos sitios físicos distanciados entre sí. Empezamos a poner algún aporte, digamos, tecnológico. Como les decía hace un instante, cuando les hablaba de que el volumen de datos se va a multiplicar, etcétera, etcétera, y es más, si ustedes miran en sus organizaciones y ven que de a poco van pensando en que necesitan comprar storage externos y cajones de storage y empiezan a hablar de gigas, ya saltan al tera, y algunos de ustedes esencialmente luego de hablar del tera hoy ya empiezan a pensar en petadata, etcétera, etcétera. Empiezan a hablar de petadata. Cuando hablamos entonces de contingencia, hablamos de la necesidad de mover cada vez más datos. Y si vamos a mover cada vez más datos, necesitamos cada vez un ancho de banda, un vínculo o una cantidad de vínculos los cuales permitan mover una mayor cantidad de datos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, las ventanas de tiempo de las cuales disponemos para tomar backups y para mantener la continuidad de negocios se vuelven insuficientes. Entonces, un componente clave, y eso es lo esencial de este slide, es el vínculo de comunicación. El siguiente componente clave, que se los he mencionado de alguna manera directa o indirecta a medida de que avanza esta conversación, el segundo componente clave es un análisis de riesgo, la construcción de una pirámide. Ustedes, para definir una estrategia de continuidad, lo que deben hacer es identificar cuáles son los activos críticos en términos de hardware, los activos críticos en términos de software, los activos críticos en términos de datos, y esencialmente los he enumerado al revés.
lo esencial es comprender cuáles son los datos que son críticos, para que una vez que uno tenga un mapa de datos, pueda luego vincularlos a las aplicaciones, para que una vez que los tenga mapeados o vinculados a las aplicaciones, pueda vincularlos a los dispositivos de hardware y a partir de allí construir entonces su estrategia de análisis de riesgo, y en función de su estrategia de análisis y sus conclusiones del análisis de riesgo, pueda entonces trazar el plan de contingencia en el taller que considere más adecuado. El siguiente componente, les he hablado entonces hace un instante de los vínculos de comunicaciones, les he hablado del análisis de riesgo, y el siguiente componente son los procesos. Les he dicho también en algún momento de esta conversación que se necesita un proceso. Primero una estrategia, luego se necesita una política, y una política va de la mano de procedimientos, y los procedimientos van de la mano de procesos. Si no hay procesos los cuales operan al igual que en un barco de misión crítica, y vuelvo a mi analogía que creo que es de las más relevantes, o en una sala de terapia intensiva donde alguien sabe que cuando existe un determinado alerta, cada uno sabe de manera ya inconsciente lo que debe hacer, deben existir procesos los cuales documenten de manera clara el accionar de cada uno de los actores. Y recuerden, les he dicho también, el proceso no es solo de ida, el proceso debe describir cómo uno se mueve del data center primario al de contingencia, cómo permanece en el sitio de contingencia, cómo registra el aprendizaje de todo proceso de contingencia, se aprende algo, se corrige la planificación y por último, no olviden el regreso. La contingencia termina cuando uno vuelve a operar en el sitio primario. El análisis de datos, que les he mencionado hace un instante, es un aspecto esencial, ¿sí? Y acá les he puesto la palabra volumen en mayúscula, porque les he mencionado hace un instante que hoy se vuelve crítico el volumen. Existe una pirámide que no se las he presentado acá, que esencialmente cuando uno dice lo siguiente, cuando uno le pregunta a un CEO qué porcentaje de los datos son críticos, en general los números muestran que dice que el 12% de los datos son críticos. Cuando uno le pregunta a un usuario final qué porcentaje de los datos son críticos, los números muestran que dicen que el 97% de los datos son críticos. Entonces, ¿cuáles datos son críticos? ¿El 12, el 97 o algún punto en el medio? ¿Y quién lo define? Yo no puedo decirles quién lo define en la organización de ustedes, pero sí puedo decirles que de alguna manera deberán definirlo. Porque de la definición de los datos críticos surgirá la estrategia de continuidad que ustedes definan. Y si el volumen de datos críticos es el 100%, tengan presente que deben pensar en una estrategia de hardware, en una estrategia de ancho de banda, en una estrategia de storage, la cual considere el 100% si es que, o el 98% si es que toman como definición la definición del usuario. Pero esencialmente lo que ustedes deben hacer es comprender cuáles de sus datos son críticos, importantes, semi-importantes o no críticos, o la taxonomía que ustedes quieran adoptar. Pero ustedes deben definir una taxonomía de criticidad porque eso define los volúmenes sobre los cuales van a operar. Una vez hecho eso, lo que les estoy mostrando son herramientas que suelo usar cuando realizo consultoría vinculada a esto que estamos conversando, donde ustedes entonces lo que van a hacer es entender para cada aplicación el costo por hora de la indisponibilidad, el RTO que es aceptable, el NRO que es aceptable, el RPO que es aceptable, los recursos en términos de hardware y de comunicación, la prioridad de recuperación y algunas otras variables que tienen que ver con el impacto. Esa matriz es una matriz básica que deben construir cuando piensan en términos de continuidad de negocios. Entonces, dijimos, ¿sí? Y acá tienen, digamos, de nuevo algún instrumento, les estoy operacionalizando, mostrando algunos instrumentos los cuales son usados o les pueden servir para plasmar estos conceptos, estas estrategias que les he ido definiendo. Entonces, la planificación va de la mano de algunas estrategias, el contenido de plan, y esos planes tienen que ver con la fase de
notificación a los actores que intervienen, a los actores, actores humanos, a los actores que gobiernan el sitio de Disaster Recovery, a todos aquellos que están, a las prestadoras de telecomunicaciones, etcétera, a todos aquellos que están involucrados en lo que es la fase de notificación y activación de la etapa de contingencia. Luego, la ejecución esencialmente de la fase de recuperación. Les he dicho ya varias veces, ya los estoy aburriendo, la idea de la reconstitución, la idea de volver a operar en el sitio primario, bueno, y la etapa de aprendizaje. Les he dicho cuando recién empezábamos a conversar, hace no sé cuánto, hace ya unos 40 o 45 minutos, les he dicho que una cosa importante es diferenciar la teoría de la práctica. Observen este cuadro, que es un cuadro que hemos trazado a la luz de algunos escenarios en los cuales hemos ido aprendiendo, ¿sí? Y observen, por ejemplo, cuál es la idea cuando uno hace un testing del Disaster Recovery. Cuando uno hace el testing del Disaster Recovery, dice, las bases de datos y las aplicaciones han sido existe un backup efectivo, es el más, está en su estado más vigente, es la última copia de la información que tenemos, y si hacemos restore seguramente tenemos continuidad. Fíjense lo que pasa cuando uno se encuentra no con el testing del Disaster Recovery, sino con la situación real de desastre. Después de que uno aplica el restore de las bases de datos, se encuentra con que tiene que empezar a aplicar los logs, para que los logs lleven a las bases de datos a su último estado, etc. Y esto no estaba previsto, ¿sí? Nadie lo previó, nadie lo pensó. La segunda cuestión es, cuando uno hace el testing del Disaster Recovery, por ejemplo, dice, observa, no hay pérdida de transacciones. Cuando uno hace la ejecución real, cuando uno se encuentra con un Disaster Recovery, se encuentra con que en realidad la respuesta de si hay pérdida de transacciones o no la hay, no la tiene uno, la tiene el usuario, el cual debe sentarse para ver si las transacciones están completas o cuántas de ellas debe terminar de manera manual. Y acá aparecen otros conceptos que tienen que ver con la concepción de una estrategia de Disaster Recovery. El Disaster Recovery involucra sí o sí al usuario final, quien define si un centro de Disaster Recovery puede estar operativo luego de una contingencia. Es el usuario final. Él es el usuario final de cada inclusive clase de aplicación que ustedes hayan previsto. Él es quien va a tener que sentarse en la red y decir, esto está funcionando como debería funcionar antes de poder permitir la conectividad de todo el mundo operativo de la organización. Entonces, esencialmente lo importante es que la teoría y la práctica van disociadas. Y lo que nosotros debemos buscar con un plan de contingencia es de alguna manera hacer que esa brecha, que ese gap, que esa disociación sea lo menor posible. El segundo factor importante, uno de los factores esenciales importantes es no olvidar nunca la construcción de una gráfica o una grilla de tiempo. En esa gráfica o en esa grilla de tiempo, otra de los instrumentos operativos que ustedes deben tener es la definición a medida que el tiempo evoluciona. Este es el momento de la crisis, el momento de las crisis más n minutos, etc. ¿Cuál es la tarea que debe ser realizada y quiénes son los responsables de la ejecución y quién es el responsable de la aprobación de cada una de esas tareas? Todo esto que les estoy mencionando constituye la idea entonces de la estrategia y la planificación de un sitio de contingencia. Ahora bien, hasta acá no apareció la tecnología. Llega un momento en el cual, trazada la estrategia, trazadas las políticas, trazados los procedimientos, empieza necesariamente a aparecer la tecnología. Si yo voy a escribir un procedimiento el cual lo que necesita es tener recuperación de un determinado servidor Linux, o necesita tener recuperación de algún switch, de algún firewall, o el esquema dentro de la arquitectura física que sea necesario, o los que sean necesarios, debemos entonces en algún momento empezar ahora sí a llevarlo al plano tecnológico. Comprender de manera acabada la topología de la red. Y recuerden de nuevo lo que les digo, el plan de contingencia no tiene por qué ser homogéneo ni para todos. Entonces, comprender la topología de la red para cada una de las partes a las cuales le estamos definiendo o trazando una estrategia de contingencia. Y acá tienen algunos condimentos más.
Deberemos pensar si tenemos un switch de fibra, si esos switches de fibra se ven o no se ven de manera redundante, si para la contingencia los necesitamos de la misma manera. Debemos pensar para esto cuánto tiempo esperamos vivir en el periodo de contingencia. Debemos pensar para esto cuántos son los usuarios que van a ir a operar contra el sitio de contingencia, si va a ser toda la red tal cual estaba en el data center primaria o va a ser solamente una parte de la red, en cuyo caso necesitaremos definir si es la misma estructura de conectividad, si es una estructura más reducida, si es la misma capacidad de ordenadores, si son las mismas máquinas virtuales, si es solo las técnicas de disaster recovery o de motion, de técnicas virtuales las que van a estar vigentes, etcétera, todos los aspectos de tecnología. Entonces, en última instancia, lo que ustedes deberán hacer, les guste o no les guste, y deberán pelear, les guste o no les guste, con quienes coordinan su presupuesto, es la toma de una decisión. Donde la toma de la decisión va de la mano de complejidad y costo en uno de los ejes y tiempo para recuperación. Es en última instancia quien coordina, quien define el negocio y permítanme decirle que no creo que sea una definición que le cabe solamente al CEO, sino que esta es una definición en realidad de las áreas de negocios, donde el CEO se vuelve un instrumento operativo. Es en realidad el área de negocio, las áreas de negocio, las cuales deberán definir cuál es el costo de la continuidad. Ellos deberán definir cuál es el grado de tolerancia o de discontinuidad que aceptan y ustedes deberán armar un esquema de costos y tiempo de recuperación en función de ellos. Bueno, acá tienen los 4 esquemas que les acabo de mencionar. Y ahora debemos pasar entonces de lo conceptual y de la tecnología a las herramientas. Las herramientas, herramientas que tienen que ver con el análisis del proceso de negocio, que tienen que ver con el impacto de la discontinuidad, en el negocio, el análisis de riesgo y el tiempo de recuperación, con todos los conceptos que les mencioné al inicio, van de la mano de herramientas tecnológicas. Como ustedes han visto al inicio de la presentación, nosotros somos, entre otros, business partner de IBM, somos business partner de VMware, también lo somos de Riverbed, entre otras empresas. Estas 3 que les acabo de mencionar, por ejemplo, son piezas esenciales, las cuales tienen que ver en una estrategia de continuidad. IBM, como factor esencial, a través de su producto para Disaster Recovery y para su producto y su línea de productos de continuidad de negocio que tienen que ver con TCM. Riverbed, con todo aquello que tiene que ver con optimizar el ancho de banda, el uso del tráfico del ancho de banda, de forma tal de que los volúmenes de datos que deben ser movidos se hagan de la manera más eficiente posible. Y les mencioné también VMware porque la mayoría de ustedes, entiendo hoy, o muchos de ustedes, reposarán en arquitecturas virtuales y entienden también y saben también que TCM se vincula con VMware y que VMware en sí mismo también tiene sus herramientas para continuidad de negocios. Cuando empezábamos esta charla, les mencioné a ustedes algún entorno de oficinas remotas. Esas oficinas remotas probablemente tengan alguna clase de comunicación en algún momento del día o durante todo el día en algún data center central. Ese data center central probablemente tenga comunicación con algún sitio de disaster recovery. Y entre todas estas partes que les he mencionado acá, están corriendo, se mueve la operatividad del negocio, las aplicaciones del negocio. Y además de las aplicaciones del negocio, se mueven soluciones de correo, se mueven soluciones de base de datos, se mueven soluciones comunes de file y print servers, se mueven soluciones de ERP, se mueven soluciones como SAP, etc. Nosotros tenemos a través de TCM, a través de Riverbed, a través de VMware, soluciones como TCM Fastback, los cuales lo que hacen esencialmente es justamente colocarse en el lugar más adecuado para poder mover los datos usando estrategias de deduplicación, que les mencioné al inicio de la charla, estrategias de almacenamiento jerárquico, de forma tal de que los datos se muevan de la manera más eficiente y garanticen el nivel de continuidad de negocio que ustedes hayan decidido para la organización.
Esencialmente entonces los conceptos que estaban expuestos en la imagen anterior son estos. Ustedes desean proteger puestos de trabajos móviles. Para esto tenemos soluciones que se llaman de continuidad de datos, de protección continua de datos, o CDP. Estos equipos se conectan y se sincronizan con algunos servidores, los cuales pueden ser servidores departamentales, los cuales a su vez se protegen con servidores de continuidad de negocios departamentales. Acá se aplican técnicas de deduplicación para optimizar el tráfico que viaja a través de la red. Esto viaja a algún data center donde lo que tenemos son librerías, las cuales pueden ser librerías físicas, librerías virtuales, las cuales a su vez dialogan en términos físicos, ya sea por las técnicas de PITAM que les mencioné, o ya sea por journals electrónicos, viajan a los sites de Disaster Recovery, y en todos estos lugares se aplican técnicas de almacenamiento jerárquico, por ejemplo, para guardar los datos más frecuentes en discos de fibra, algunos datos en discos SAS, y los discos o los datos menos frecuentes, por ejemplo, en medios, en cintas o medios magnéticos de bajo costo. Entonces, vuelvo al slide que le planteé al inicio. Cualquier técnica o cualquier estrategia de recuperación no debe perder de vista, por todo lo que les he contado, que debe definir un tiempo de recuperación, un grado de tolerancia a la indisponibilidad de datos, qué parte de la red es la que uno necesita tener disponible de manera inmediata. Quien define la estrategia tiene que ver con el impacto en las áreas de negocio. La definición de una estrategia tiene que ver con la definición de los costos que estoy dispuesto a pagar en términos de capital, adquisición de bienes y en costos operativos, que necesariamente debemos buscar soluciones las cuales minimicen la cantidad de datos duplicados, que debemos poder recuperar de manera eficiente y lo más rápido posible servidores de misión crítica, que no todos los datos residen en el mismo medio jerárquico y que hoy las cintas no son solo cintas. Dependerá del grado de necesidad de ustedes para que las cintas sean cintas virtuales o discos. En última instancia, ¿qué buscan cuando trazan una estrategia de Disaster Recovery? Buscan, sí, que sea lo más automatizada posible. TCM y las herramientas que les mencioné, las 3 estrategias que les mencioné, automatizan el proceso de recuperación. Automatizar el proceso de recuperación quiere decir, por ejemplo, que va a tener el detalle de dónde se encuentra cada uno de los medios, que va a decir de manera automática a los operadores de contingencia qué, cómo y dónde debe montar cada uno de los medios, que va a tener el inventario de cada uno de los dispositivos de hardware que estuvo involucrado, que es necesario para la recuperación, que estos scripts de ejecución son automáticos y que esencialmente toda la estrategia de recuperación puede hacerse desde una única consola centralizada. Les he dicho, al inicio también de la charla, les dije se van a encontrar con estos problemas. Y los problemas se los he mencionado y se los vuelvo a plantear rápidamente. Las demandas de Disaster Recovery hoy son estas y ustedes deberán pensar en algún momento si quieren ir o no a una estrategia de Disaster Recovery en la red. Han entendido o he intentado compartir con ustedes que lo esencial es proteger las aplicaciones y que no todas las aplicaciones necesitan el mismo grado de protección o de nivel de continuidad, que backup no es backup, sino que backup es recuperación y que no existe una estrategia de recuperación si es que no la prueban y la reiteran nuevamente, que debe ir acompañada de una estrategia de duplicación de datos o de reducción de datos, que hoy el almacenamiento se encuentra virtualizado y que la solución de contingencia debe ser tal la cual se desentienda si el disco que tienes es un disco EMC, si la librería es una librería StorageTech, o si el disco es un disco del proveedor que sea. El storage debe ser visto como un concepto, como algo virtual, el cual debe ser protegido y el cual debe ser usado para recuperar. Las oficinas remotas deben ser protegidas, los sitios o los puestos móviles también deben ser protegidos, y la idea es una estrategia única de recuperación. Como les he dicho al comienzo, soy Carlos Said, esa es mi dirección de correo.
Tengo un grupo en LinkedIn, el cual allí tienen el nombre, si quieren pueden buscarlo y con gusto si se suscriben. Allí suelo publicar algunos artículos que encuentro interesantes, algunas notas que tienen que ver con seguridad y continuidad de negocios. Espero no haberlos aburrido mucho y quedo ahora a disponibilidad de ustedes para preguntas. Alguien dice acá, ¿podrás enviar los slides de la presentación por mail? Sí. A partir de mañana lo que voy a hacer no es enviar los slides, sino voy a enviarles la URL desde la cual van a poder bajar este webinar que está grabado. Lo estamos grabando, así que van a poder escucharlo las veces que quieran. Cuando tengan ganas de dormir, se conectan y lo ponen. Bueno, alguien dice acá, perfecto, le agradezco. Alguien también elogio sobre la presentación y hasta la próxima. Espero verlos la próxima, sí, es un gusto contar con ustedes. De nuevo, gracias. Si tengo las direcciones de mail de ustedes, pregunta a alguien. Sí, tengo las direcciones de mail y como les dije, van a recibir desde allí, van a recibir allí el link para escucharlo. Bueno, más sobre la charla. Gracias, 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 más gracias. ¿Qué más acá? A ver un segundo acá. ¿Algún comentario? Un segundo, a ver. ¿Algún comentario respecto de las posibles tormentas solares pronosticadas para el año próximo y las siguientes? La verdad que no sé si es una pregunta irónica o no lo es, pero sí voy a comentarle lo siguiente. Lo que ha enseñado septiembre en Estados Unidos, el famoso 11 de septiembre, lo que ha enseñado es que las estrategias de contingencia como fueron trazadas hasta el momento fueron ineficientes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las estrategias, y puede ser motivo de otra charla a la cual los invitaré, la mayoría de las estrategias de continuidad asumen que la gente va a estar disponible en el tiempo de la continuidad. Y justamente lo que mostró es que cada vez más las discontinuidades debidas a fenómenos naturales hacen que la gente no esté disponible. Y les digo por qué. Porque frente a una catástrofe natural, la gente lo que tiene que hacer esencialmente es atender a sus seres queridos. Y muchas veces son sus mismos bienes los cuales han sido dañados, con lo cual lo último que intentarán recuperar va a ser el data center de la organización para la cual trabajan. Entonces, reitero, a las personas que se refería a las tormentas solares, etcétera, esta es mi respuesta. Una estrategia de continuidad de negocios hoy cada vez más se ve, o si ustedes leyeron la noticia de hoy y han visto, por ejemplo, la erupción inminente que hay en un nuevo volcán al sur de Chile, si ven lo que está pasando nuevamente hoy con Bariloche y San Martín de los Andes, que están cubiertos de nuevo de ceniza, les pregunto yo, si ustedes tienen un data center allí, ¿ustedes creen que frente a una crisis los operadores de la continuidad de negocio van a estar preocupados en realidad porque su casa se está llenando de cenizas, porque sus hijos no pueden respirar y lo tienen que llevar al hospital, o por la continuidad del data center que ustedes en el cual trabajan? Las estrategias de continuidad de negocio, y lo que les estoy diciendo es esencialmente parte de esta charla, no lo pierdan de vista, deben ir más, y se ha aprendido, reitero esto, luego del 11 de septiembre, de que las estrategias de negocio, de continuidad de negocio, deben gestarse desde lugares, poder administrarse desde lugares los cuales son distantes del lugar de la falla y aún, y esta es la razón por la cual deben ser automatizados, aún con la indisponibilidad de los actores necesarios para la crisis. Bien, no sé si hay más preguntas. De nuevo tienen mi dirección de correo. Gracias por haber estado y será hasta la próxima.